Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo veremos el enlace O-glucosídico, que es el que une monosacáridos entre sí para formar cadenas. Y además veremos las cadenas más sencillas, que son las de dos monosacáridos unidos, que se trata de los disacáridos. Veremos los de mayor interés biológico, que son en concreto 4, y aprovecharemos para ver cómo es este enlace en cada uno de ellos. Pues no me enrollo más y empezamos. Los oligosacáridos son cadenas de monosacáridos unidas, en concreto cadenas de 2 a 10 monosacáridos. Forman parte de los holósidos, que son aquellos óxidos o glúcidos que solo contienen en su estructura otros glúcidos, nunca están mezclados con otro tipo de moléculas. Dentro de los oligosacáridos, los más importantes son los disacáridos, que son uniones de dos monosacáridos. Están unidos por un enlace concreto, tanto los disacáridos como el resto de oligosacáridos y polisacáridos. Este enlace se llama enlace O-glucosídico. El enlace O-glucosídico ocurre entre dos grupos hidroxilo de monosacáridos diferentes. Aquí en la imagen veis una representación gráfica y sencilla de dos monosacáridos, en concreto de dos piranosas, porque tienen forma hexagonal, y vemos ahí que tienen un radical OH o grupo hidroxilo, que es donde van a reaccionar y se van a unir, formando el enlace O-glucosídico. ¿Cómo ocurre este enlace? Pues como veis hay dos oxígenos y dos hidrógenos. Dos hidrógenos y uno de los oxígenos se van a convertir en una molécula de agua y los monosacáridos quedarán unidos a través del oxígeno que queda. Aquí lo vais a ver bien en la siguiente imagen, cómo quedan unidos a través de ese oxígeno y se libera una molécula de agua, los dos hidrógenos y el oxígeno anterior. Como la unión es a través de ese oxígeno, por eso se llama enlace O-glucosídico. La O viene de ese O que representa al oxígeno. Entonces este tipo de reacción se llama síntesis por condensación o deshidratación, ya que se pierde una molécula de agua en cada uno de estos enlaces. Podemos diferenciar dos tipos de enlace O-glucosídico. Por un lado tenemos el enlace monocarbonílico, en el cual reaccionará el grupo OH del carbono anomérico de uno de los monosacáridos y el grupo OH de otro carbono del otro monosacárido que no es el carbono anomérico. Si no os acordáis bien de lo que son carbonos anoméricos, carbonílicos, etc., os recomiendo que veáis un vídeo anterior que está en el canal y que os dejo aquí el enlace para recordarlo. Pero bueno, para hacer así un poco de memoria, el carbono anomérico es el que se convierte en carbono asimétrico cuando cicla la molécula de un monosacárido. Hay algunos monosacáridos cuya forma más estable en la naturaleza es una forma cíclica, forma química cíclica, formando como un anillo. Pues hay un carbono que es el que reacciona y cierra la molécula y la convierte en cíclica. Ese carbono se convierte en carbono asimétrico y se le llama carbono anomérico. Pues cuando el carbono anomérico del primer monosacárido es el que tiene el grupo OH, que va a reaccionar con otro grupo OH de otro monosacárido, ese es el enlace monocarbonílico. En cambio, en el enlace dicarbonílico, los grupos OH que reaccionan pertenecen al carbono anomérico de cada uno de los monosacáridos que se están uniendo. Además de los tipos de enlace, también podemos diferenciar dos formas de enlace O-glucosídico. Las formas las vamos a determinar en función de dónde esté colocado el grupo OH que va a reaccionar en el enlace del carbono anomérico del primer monosacárido. Si está por debajo de su carbono, ese
enlace será un enlace alfa. Aquí veis marcado el grupo OH del carbono anomérico de ese primer monosacárido, que lo vemos simplificado solo con su forma estructural, que está por debajo. Entonces este enlace será un enlace alfa y podéis ver posteriormente cómo quedan unidos a través del oxígeno, que está en rosa, y se libera una molécula de agua. Si el OH está colocado por encima, lo veis ahí, entonces cuando se produce la unión para el enlace O-glucosídico, el enlace se llamará enlace beta, porque el OH estaba colocado en la parte superior del carbono. Los disacáridos, como decíamos antes, son la unión de dos monosacáridos mediante el enlace O-glucosídico. Y este enlace, como acabamos de ver, puede ser mono o dicarbonílico, dependiendo de qué carbonos contengan los OH que reaccionan, o alfa o beta en función de la colocación de estos OH, del OH del primer monosacárido, si está hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto lo vamos a ver con los ejemplos mucho mejor. Como ejemplos os voy a enseñar los disacáridos de mayor interés biológico. Y vamos a empezar por la sacarosa. La sacarosa ya he hablado bastante de ella en algunos de los vídeos de los glúcidos, porque es muy común y habitual en nuestras casas, ya que es el constituyente del azúcar que consumimos habitualmente, del azúcar blanco o azúcar moreno que tenemos por casa. Este azúcar se extrae de la caña de azúcar o también de la remolacha y forma parte de la reserva energética fundamental de los vegetales. Lo que pasa es que nosotros lo extraemos de estos vegetales y lo utilizamos para nosotros, para endulzar nuestra comida. Bien, pasando ya a la parte más química del tema de los disacáridos, en cuanto a la sacarosa es la unión de dos monosacáridos. Uno es la glucosa y el otro es la fructosa. En concreto, es la alfa-glucopiranosa. Alfa es porque el OH del carbono anomérico, que está marcado en amarillo con un asterisco, ese OH, que también está en amarillo, como veis está por debajo del carbono, entonces es alfa. Es un tipo de isomería que se llama anomería. Es la glucosa, por lo tanto es gluco, y piranosa hace referencia a la estructura cíclica que forma la glucosa cuando está en disolución, que es una forma hexagonal, en forma de pirano, por lo tanto es alfa-glucopiranosa. Al otro lado tenemos como un pentágono. Esta es la estructura química que forma la fructosa en disolución. Como podéis ver, hay un carbono que está marcado con un asterisco también. Este es el carbono anomérico. Y en este caso, el OH está por debajo. ¿Por qué estando por debajo le llamamos beta? Si acabo de decir que cuando el OH del carbono anomérico está por debajo se llama alfa. Pues no es que me haya confundido, es que la molécula está del revés. Porque como van a enlazar, van a unirse carbono anomérico con carbono anomérico a través del grupo OH, de los subgrupos OH, formando el enlace O-glucosídico, y normalmente la fructosa se representa con el carbono anomérico del otro lado, como hacia la derecha, como si lo giráramos totalmente de un lado para otro y dándole la vuelta. Ese grupo OH quedaría hacia arriba, por eso es beta-fructofuranosa, su forma normal es con el OH hacia arriba. Esto no quiere decir que la molécula sea diferente ni que su anomería sea distinta, sino que es como si lo viéramos desde distintas perspectivas, la vemos desde abajo o desde arriba. Marcados con un asterisco tenemos el carbono anomérico de la glucosa, de la alfa-glucopiranosa, y del otro lado el carbono anomérico de la beta-fructofuranosa, que no he dicho que es furanosa por su forma pentagonal, que es forma de furano. Entonces se llama furanosa. Bien, pues aquí como van a reaccionar los grupos OH de los dos carbonos anoméricos, este enlace O-glucosídico se llamará dicarbonílico.
Si nos fijamos, el grupo OH del primer monosacárido que va a reaccionar, que es la glucopiranosa, está por debajo, es una alfa, ya lo habíamos dicho antes. Entonces este disacárido de sacarosa tendrá un enlace dicarbonílico alfa, porque el OH del primer monosacárido está por debajo del carbono. Y ahora vamos a ver cómo queda. Como veis, los carbonos anoméricos quedaron unidos entre sí por ese oxígeno y se libera una molécula de agua. Y entonces queda la sacarosa formada por una unión de glucopiranosa, de alfa-glucopiranosa, con beta-fructofuranosa, y el enlace es alfa 1,2. Como veis ahí entre paréntesis, abajo es todo seguido, alfa-glucopiranosa, 1,2, beta-fructofuranosa. Se escribe así para indicar, los números indican qué carbono enlaza con cuál. El carbono 1 de la glucopiranosa, de la alfa-glucopiranosa, enlaza con el 2 de la beta-fructofuranosa. Otro disacárido del que vamos a hablar es la lactosa. La lactosa es el principal azúcar presente en la leche de mamíferos. La lactosa es un disacárido que se forma por la unión del monosacárido galactosa con un monosacárido de glucosa. En concreto, hablamos de la beta-galactopiranosa, porque la galactosa también es una piranosa, es decir, cuando su molécula está en forma cíclica, adquiere forma de hexágono, como veis en la imagen, igual que la glucosa. Además, estamos hablando de beta-galactopiranosa y beta-glucopiranosa, porque ambas moléculas tienen anomería beta. Es decir, el OH del carbono anomérico, aquí tenemos marcado el de la galactopiranosa con asterisco en amarillo, este OH está por encima, como lo veis ahí también pintado de amarillo. En el caso de la glucosa también veis, no está pintado pero está en blanco, con un asterisco el carbono anomérico y también su OH está por encima, por lo tanto los dos monosacáridos están en forma beta. Como veis, en este caso es diferente al que vimos antes de la sacarosa. La reacción va a ser entre el grupo OH del carbono anomérico de la galactopiranosa, que lo tenemos en amarillo, y el grupo OH del carbono que tenemos aquí parpadeando de la glucopiranosa. Como es solo está implicado uno de los carbonos anoméricos, hablamos de enlace monocarbonílico. Y como el OH está por encima en el primer monosacárido, vamos a hablar de un enlace monocarbonílico en su forma beta. Y ahí tenemos el enlace. Ahí tenemos el oxígeno que enlaza con los dos carbonos, uno carbono anomérico de la galactosa y el otro es el carbono 4 que no es el anomérico de la glucosa, y se libera una molécula de agua. Ambos carbonos quedaron unidos a través del oxígeno y se liberó una molécula de agua. Por lo tanto tendremos el disacárido en sí de lactosa, químicamente se llamará beta-galactopiranosil 1,4-beta-glucopiranosa. La maltosa es otro disacárido que está presente, que se le suele llamar azúcar de Malta y que se obtiene por hidrólisis del glucógeno o del almidón, que son polisacáridos, que veremos en un vídeo posterior. Entonces, cuando hay rotura de estos polisacáridos, que son uniones de muchos monosacáridos, en concreto de la glucosa, son cadenas muy largas de glucosas unidas. Si rompemos esas cadenas de 2 en 2, obtenemos este tipo de disacárido, la maltosa. La maltosa es, por tanto, un disacárido que se forma a partir de la unión de dos monosacáridos de glucosa unidas.
En concreto son dos glucosas que ambas están en su forma alfa, porque el OH de su carbono anomérico está por debajo del plano. ¿Cómo va a ocurrir el enlace glucosídico en este caso? Pues el enlace glucosídico en la maltosa ocurre entre el OH del carbono anomérico del primer monosacárido de glucosa con el grupo OH del carbono 4 de la otra glucosa. Por tanto, se trata de un enlace monocarbonílico. Solo hay un carbono anomérico implicado en el enlace. Y como el OH del primer monosacárido está por debajo de su carbono anomérico, hablamos de un enlace alfa monocarbonílico. Y aquí tenemos el enlace formado. Tenemos el carbono anomérico de la primera glucosa enlazando a través del oxígeno con el otro carbono, el carbono 4 del otro monosacárido de glucosa, y se liberó una molécula de agua, quedando entonces la molécula formada por alfa-glucopiranosil. El enlace es 1,4 entre el carbono 1 y el carbono 4 del otro monosacárido, alfa-glucopiranosa. El último disacárido del que vamos a hablar es la celobiosa. La celobiosa por sí misma no está libre en la naturaleza, no encontramos este disacárido en la naturaleza tal cual, sino que aparece como consecuencia de la hidrólisis, de la rotura de la molécula de celulosa. La celulosa es un polisacárido, es decir, está formada por muchos monosacáridos unidos, en concreto de glucosas, pero que en este caso tiene una función estructural. La hidrólisis de la celulosa no es fácil de llevar a cabo, no es fácil romper estos enlaces, pero obviamente se puede hacer y esto libera disacáridos de celobiosa. Y ahora vamos a ver cómo es la celobiosa. La celobiosa, por tanto, es la unión de dos glucosas. Y os preguntaréis, me estoy liando, pero las glucosas no formaban la maltosa, lo acabamos de ver, son dos glucosas unidas, forman la maltosa. ¿Qué diferencia hay? Pues la celobiosa lo que tiene es que son dos glucosas y la diferencia está en que no son alfa-glucopiranosas, no son alfa-glucosas. Los OH no están por debajo del carbono anomérico, sino que están por encima. Ambas moléculas de glucosa son formas beta de esta molécula. Y esto hace que sean totalmente diferentes. Ya veis, son moléculas distintas. La maltosa es totalmente distinta de la celobiosa y la única diferencia es que el OH del carbono anomérico de las glucosas que la forman están colocadas de forma diferente. Bueno, centrémonos en la celobiosa. Como os digo, está formada por beta-glucopiranosas. ¿Cómo será el enlace? Pues entre el carbono 1 de la glucopiranosa primera y el carbono 4 de la otra glucopiranosa. Como solo participa uno de los carbonos anoméricos, que siempre marco con un asterisco, este enlace será monocarbonílico. Y como el OH del primer monosacárido que participa en el enlace está por encima, se trata de una forma beta de este enlace. Y aquí tenemos el enlace. Vemos el carbono anomérico de la primera glucosa enlazada a través del oxígeno a la otra glucosa. Y se liberó una molécula de agua, quedando formada la beta-glucopiranosil 1,4, porque el enlace es entre el carbono 1 y el 4, beta-glucopiranosa. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like y suscríbete al canal. En el próximo vídeo, que ya es el último de glúcidos, hablaremos de los polisacáridos. No te lo pierdas. ¡Chao!